Continuamos en primer plano. Como le decíamos al principio del programa, indudablemente que una de las noticias más polémicas, más preocupantes, es la muerte de más de 39 niños en pocos días en la maternidad de Los Minas, una situación que preocupa y que se hace el comparativo porque en una ocasión hubo todo un escándalo por 11 muertos en el hospital, 11 niños muertos en el hospital Robert Reed Cabral. Para analizar eso está con nosotros el ex ministro de Turismo, Rafael Sánchez. De Salud. Cárdenas, sí, perdón, de Salud, que tengo el chide de Turismo. De Turismo. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, bien. Gracias Primero, a Dios. ¿Cómo tú ves, Rafael, esta situación en esta coyuntura específica? Bueno, aquí en este caso del incidente de la maternidad de Los Minas, hay dos elementos a tomar en cuenta. El número de muertos y la alteración de los datos. Ok. Que son dos procesos diferentes. La alteración de los datos, por mandato, según el informe de Nuria Piera, es un problema de tipo legal, que las enfermeras refieren que es un mandato de sus superiores. Y el otro, el número de muertos, de 34 que fallecieron, neonatos. Y esto es bueno que establezcamos la diferencia. Estamos hablando de neonatos, de 28 semanas o menos. De eso que se está hablando. ¿De acuerdo? No estamos hablando de mortalidad infantil, que sería de 1 año para abajo. Eso yo te iba a decir, para que la gente entre, antes que comencemos el debate. Es decir, ¿qué es la mortalidad infantil, como hablan, o la mortalidad neonatal? Sí, son los fallecidos antes de las 28 semanas, son los neonatos. Y cuando hablamos de mortalidad infantil, hablamos de los nacidos vivos de 1 año abajo. ¿Eso ha ido subiendo o ha ido bajando? Bueno, el proceso que venía antes de nosotros salir del gobierno era hacia el descenso, tanto la mortalidad materna como la mortalidad infantil. A tal punto que nosotros, mortalidad infantil, en el año 20 estaba en 21. De manera que si miramos todavía y nos vamos una década atrás o más, el proceso viene de allá en un continuo descenso de la mortalidad. La parte más resistente es la neonatal, en ese sentido. Ahora, ¿qué es una de las preocupaciones principales que he estado destacando en el día de hoy? La alteración de los datos. O sea, ¿Cómo es la alteración? En vez de 28 semanas, póngale 30. Se estima que después de 28 semanas es posible que sea viable el feto. Si ese niño, una vez alcanzada 28, 29, 30 semanas, se estima que ya puede ser viable. Y hay cantidad de gente que nació de 28 semanas y 29. Y 30 semanas, 31 semanas, es decir, prematuros. Esos son los prematuros. Lo que la gente le llama prematuro. Lo que le llama prematuro. 28 semanas o más. Entonces, ¿qué sucede? De ahí hacia abajo estamos hablando de neonatos, menores de 28 semanas. Y por debajo de 20 semanas ya se habla de abortos. ¿Qué es lo que se está haciendo con esta manipulación dirigida? Eso no lo sabemos. Dicen que bájenlo, si están sobre 28, bájenla por debajo de 26. Con lo cual no se afectaría, aumentarían la neonatal, que es donde está el grueso, una buena parte de la mortalidad en ese sentido. De manera que la intención, evidentemente, es hacer un cambio estadístico de la realidad que está pasando. Lo que manda, y eso es una notificación obligatoria, es que se diga exactamente lo que pasó. Un niño que muere, que tiene 26 semanas, pues tiene 26 semanas, tiene un peso de tanto, así se establece. Si tiene 30 semanas y falleció, pues usted pone 30 semanas, ¿entiende? Y el peso que tenía. Es decir, los datos reales del fallecido. No hay de manera legal posibilidades de que un procedimiento como ese denunciado
se ejecute, que no sea con malas intenciones. ¿Y qué puede provocar una situación Un de cambio esa, de las estadísticas? O sea, las políticas públicas usted las toma en función de las estadísticas. Porque ¿cómo usted va a pensar un problema de mortalidad infantil o neonatal si los datos que se están recolectando no son fidedignos a la realidad? ¿Cómo? Si nos basamos en los falsificados, vamos a cometer error. Ahí viene la pregunta del millón. ¿Eso podría ser una decisión del ministro para tener una gestión maravillosa o puede ir más hacia arriba por un tema de imagen, país, gobierno? Lo que hay que ver es, y lo que suena es que hay otros hospitales donde se está haciendo la misma práctica. Y eso induce a que la orden superior de la que se habla en la denuncia de Nuria ya tiene una connotación de otro género. Y eso es bajar las estadísticas, decir, tenemos una mortalidad infantil que se ha bajado enormemente, producto del buen trabajo que estamos haciendo. Presentar estadísticas falsas, así de sencillo. Y eso es penal. Se ha creado una comisión. Primero se destituyó el director de la maternidad, otra encargada. Se crea una comisión. Vi un tuit de la ex vicepresidenta Margarita que dice que lo ideal, o en el gobierno del Partido de Liberación Dominicana, cuando pasó el tema del Robert Reed, se creó una comisión, pero que estaba hasta la Procuraduría. Y aquí, según Margarita, las mismas autoridades son juez y parte. ¿Qué te parece eso? Bueno, aquí se han tomado medidas antes de hacer las investigaciones. Ellos han dicho que es una infección, pero no han dicho la microbiología. ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Cuándo se hizo? No se ha hecho investigación epidemiológica, que es el principio que tienen que hacer una investigación epidemiológica, un levantamiento sobre el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, y las tomas de muestra con fines de determinar la bacteria causante, si fuera esta, si fuera una bacteria. Es decir, no tenemos esa información, no se había hecho, y lo que se ha estado dando información a retazo de que pasó esto, de que no, que pasó lo otro, etcétera. Y eso es lo que estamos mirando, sin que el procedimiento de designar, y yo pienso que aquí el Ministerio de Salud Pública debe presidir y nombrar la comisión investigadora con las sociedades especializadas de esas áreas, el Colegio Médico y el Servicio Nacional de Salud. Y una vez que ellos rindan el informe, entonces se toman las medidas del lugar. Ya vi al subdirector que fue desvinculado, sí, producto de esta situación. Y el director sustituido, pero no desvinculado. Lo mismo pasó con la encargada de neonatología. Entonces aquí hay algo como que uno no entiende. El director y la encargada de neonatología la sustituyen, pero siguen siendo médicos porque ellos tienen unas funciones que no son esas administrativas. Pero el subdirector es destituido y desvinculado. Y lo vi, creo que fue en el CDN, que había sometido ya un recurso, un apoderado de abogados, para defender su casa con el apoyo del Colegio Médico. Es decir, fíjese por dónde va la cosa, y sin embargo, lo que estamos mirando es creando toda una serie de confusiones mayores, cuando lo que hay que es nombrar esa comisión y que rinda su informe. Hay, por ejemplo, nosotros mandamos a hacer historia y hay gente que tiene miedo. Mujeres que van a la maternidad y dicen, bueno, no me queda de otra que someterme a esta gente. ¿Cómo impacta eso en los pacientes, en las embarazadas, que tienen la obligación y la necesidad de acudir a ese centro? Bueno, negativamente, porque la pérdida de confianza del usuario sobre el centro sobre el cual se supone que van a asistir es una gran amenaza para el sistema, porque o sobrecargarán otro hospital que estaría más lejano del que tienen, y lógicamente eso es un trastorno, pero mayor trastorno para el usuario. De manera que la situación que se ha generado, la revelación de alteración de datos
Y creo que en esa maternidad se perdió un recién nacido, no hace mucho. Sí, sí, así es. De manera que fíjate cómo allí evidentemente que ha habido problemas, sin lugar a dudas. Y que, yo insisto, antes que nada, la comisión de investigación, rendir el informe epidemiológico, el informe sobre los protocolos de bioseguridad y el informe microbiológico por el alegato que se hace de que se trata de una infección. Sí, si se tratase de una infección, ¿qué tiene que ver el director y los funcionarios desvinculados? Porque si una infección es un virus, algo que está ahí, que no es necesariamente una mala aplicación de los recursos humanos. No murieron un mismo día. Sí, fue el mes de febrero el que se está señalando. Pero ha habido muerte de enero, febrero, marzo y abril, que hasta ahora. Es decir, es un proceso. Lo que significa que la situación está allí. Si fuera una infección, debió ser detectada y llevado a aislamiento los que están positivos, si se hiciera la investigación microbiológica, que es imprescindible, aislamiento, los que están sanos, hay que separar. Aquellos que están en sepsis sencillamente son llevados a una sala aislados y realizar los procesos de antisepsia que manda el protocolo. Eso es fundamental. Revisar cómo el personal participa, porque puede ser también un transmisor de infecciones. No es igual que en medio de una violación de protocolo, un pacientito de estos infectado en sepsis, manejado con un guante y que después vamos con los mismos guantes sin quitárnoslo, sin lavarnos las manos, a manipular a otro niño que no tiene la sepsis. Puede ser una vía de transmisión. La mala higiene del personal, en fin, eso es lo que hay que revisar, los protocolos de bioseguridad, si se estaban siguiendo o no, hacer los exámenes de lugar y la investigación epidemiológica que va a determinar la real situación. ¿Qué usted cree que pasará? Le cité el caso del Partido de la Liberación Dominicana, del cual usted fue parte, donde hubo 11 muertos en el hospital Robert Reed y se llevó de plano al ministro. Exacto. Y ahora hay 32 muertos y se sustituyen algunos. Bueno, eso es precisamente una de las cosas que hay que ver. El procedimiento está claro. La comisión de investigación, el rendimiento de informe y la toma de decisión sobre el caso estudiado. Pero ya con las informaciones pertinentes. Aquí lo que se ha hecho es que se ha destituido al personal, se nombra a otro y entonces eso queda eso es como para quitarse presión mediática y después dejar todo igual, ¿usted entiende? Pienso yo. O sea, pudiera ser una de las soluciones que se ha pretendido y sacar eso de la opinión pública. Como ya con la destitución ya no hay nada que hablar del tema, pero sí es un tema que va a continuar, porque evidentemente que estos no son temas que se obvian. Mire, mientras sucedía eso en el Hospital Salvador B. Gautier, que cuando yo vivía en Monteplata y mi familia y veníamos del Cibao, era el mejor hospital en la década de los 70, los 80 todavía. Hay una protesta, no sé si ahí está la imagen ahí, director, donde los médicos piden que no duermen con ratas, es decir, una situación dramática en ese hospital. ¿Qué información maneja usted de la realidad que viven sus colegas? Miren, esa es la imagen, ahí están en los pasillos los médicos manifestándose. Sí, ahí lo que hay es una protesta de los residentes médicos. Creo que dicen que no vamos a dormir con ratones porque las condiciones de higiene del hospital se están haciendo cada vez más insoportables y eso ha llevado a esta protesta que se dio esta mañana y que revela el deterioro progresivo de este hospital, como tú dices, una de las mejores escuelas de medicina que tenemos en el país de formación de especialistas, donde estaban los grandes médicos dominicanos, estaban ahí. Sí, así es. Y todavía tiene una gran cantidad de residencias médicas en formación que también están ahí. Y recuerdo que el año pasado hubo
un conato de huelga, de protesta de los médicos, precisamente por las carencias, que hubo reunión con el director del Servicio Nacional de Salud con fines de buscar una solución. Pues aquí tenemos el hospital ya de nuevo en protestas adicionales sin que se haya resuelto los problemas que se denunciaban el año pasado. En 2 minutos, doctor, ¿cómo usted define el papel que ha jugado el gobierno en el sector salud antes de irnos a la pausa? Bueno, lo que estamos mirando, si lo vemos por programas o servicios importantes, 911, que hable la población y diga la situación que tiene, porque yo creo que eso está a la vista de todos. Alto costo, las quejas están permanentemente, incluso con informaciones también contradictorias. Los programas y pongo un ejemplo así de estos programas de salud colectiva, dengue. En el 19 tuvimos un pico epidémico de dengue con 20.800 casos. Y la relación entre el número de casos y los números de fallecidos fue de 0.87. En el año 2022-21 tuvimos otra epidemia también, con 10.700 casos. Pero la relación entre el número de casos y los fallecidos fue de 1.67. Un 47% de aumento de los fallecidos, con la mitad de los casos. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál puede ser la explicación de todo eso? Básicamente, la primero que llega inmediatamente a mi mente es calidad de los servicios. De manera que, en ese sentido, vamos mirando cómo la queja de los hospitales por la atención. Acabamos de ver uno de ellos. Quejas en Montecristi, quejas en Barahona, quejas en varios hospitales por abastecimiento de insumos y medicamentos, etc. De manera que hay una situación de inestabilidad dentro del Sistema Nacional de Salud y de muchas falencias que necesitan una atención urgente. Indudablemente que usted está considerado, cuando hacen el ranking, entre los mejores ministros de salud que ha tenido República Dominicana. Eso tiene una repercusión política y usted es un político. ¿Por qué usted no es candidato o aspira a alguna candidatura? Quizás eso mucha gente se lo pregunta. La respuesta cuando retornemos. Ya regresamos.